Bueno, hoy recibimos en TPA Noticias Matinal a Daniel García Granda, escritor, y Esther Sánchez, ilustradora, los dos, bienvenidos. Buenos días. Bueno, vienen a visitarnos porque tienen este libro, que es realmente muy bonito. Es una segunda edición, no varía prácticamente nada con el primero, pero bueno, Prau, y además es una invitación. Yo cuando lo he estado ojeando, dan ganas de leerlo en un Prau, ¿no? Pues sí, bueno, Prau non deixa de ser un homenaxe a los niños y las niñas del mundo rural asturiano, con lo cual el Prau y el protagonista del libro ilustrado. Y también un homenaje a los asturianos, a los mayores, que más y que menos tienen un Prau en su vida, que non deixamos tampouco de ser huérfanos dese paraíso perdido que tantas veces echamos de menos. Sí, yo evoqué mi infancia, ¿no? Y yo tenía un Prau que era el de unos tíos míos y se llamaba el Pradín, porque era un Prau pequeñín. Y ahí íbamos, pues eso, a oler la hierba, ¿no? Y a ver bichos, porque al final esto es así, ¿no? ¿Por qué presta el Prau? Cualquiera de los dos. Yo creo que lo dice Daniel, lo acaba de decir Daniel, todos tenemos asociado un Prau a nuestra infancia, donde recordamos olores, sensaciones y bueno, quizás la libertad, y va asociado un poco a los asturianos. Todos tenemos un Prau que recordar. ¿Y porque quizás se esté perdiendo el Prau? Yo creo que sí, yo creo que sí. Como dice Esther, un Prau non deixa de ser un órgano vital más de un asturiano. Entonces está a mitad camino entre la felicidad y la señardad. Ese pensamiento que teníamos de las Asturias de la hierba, que ya non está aquí con los anguaño. Y yo cuando ando por Asturias, esa Asturias de la hierba ya non la topo. Lo que topo é como un gran parque temático en donde el Prau ya non é protagonista. De hecho, muchos de los niños y niñas ni siquiera saben nombrar el léxico de un Prau. Entonces, en ese sentido, soy pesimista. Sé que los Praus van a seguir aquí con nosotros porque parece que el cambio climático no nos va a afectar demasiado. Voz autorizada porque usted es profesor de instituto, o sea, conoce la juventud, correcto, sabe de lo que habla, ¿no? Correcto, sí. Mira, me ha sorprendido, en una de las ilustraciones aparece una tablet, ¿no? Y yo, mirando el libro, decía, bueno, esto es una huida del tiempo moderno, de los móviles, ¿no? y de las tablets, pero ahí figura una tablet, porque quizás no esté reñido una cosa con la otra y yo me equivoque, ¿no? Bueno, era por contraponer un poco todo, sí, que vivimos en los tiempos que vivimos. De todas formas, yo, aparte de ilustradora, soy editora de Pintar, y cuando Daniel nos llegó con esta propuesta de este texto, pues para mí buscar a alguien, es un poco en la línea de lo que preguntabas antes, buscar a alguien que supiera encajar la ilustración de este proyecto era complicado porque tenía que buscar un ilustrador o ilustradora que supiera reflejar praos, diferentes praos y ambientes de lo que es Asturias. Y no es tan fácil porque la gente joven no está acostumbrada a caminar y lo que decía Daniel, se pierde un poco el léxico y ya no se conoce tanto la Asturias de la hierba como sí, yo creo que en realidad la pantalla que aparece en la ilustración no deja de ser una metáfora del cielo. Entonces lo que te está diciendo es exactamente lo contrario, levantes los huellos de la pantalla y mires para el cielo, claro, y con el dedo vayas pasando las nubes. Aquí la tengo, no sé si se podrá ver, es la pantalla, ¿no? Es la ilustradora. Sí, además, bueno, estas ilustraciones las he realizado, aunque yo me formé con métodos, técnicas tradicionales, en realidad este libro está hecho todo, era yo misma dibujando. ¿Dibujó algo en Prau? Vivo en Noreña y realmente a las afueras, entonces sí estoy muy en contacto, para mí es fundamental. Y Daniel, ¿se le ocurrieron algunos de estos versos en un Prau? Sí, ocurrieron muchos. Yo tengo una huerta también en la zona de Nava y ahí lo que tracé fue como una riestra de metáforas naturales para forzar un poquillín la mente metafórica de los críos. Bueno, ya la tienen equipada de serie, pero prácticamente todos surgieron de la huerta, donde tenemos un Prau también, claro. A mí me parece también muy interesante porque, bueno, yo que soy de una generación anterior a la de ahora, pues el asturiano no lo tengo tan metido y he visto algunas palabras que me pueden resultar interesantes, es decir, también pues para aprender asturiano también este libro, ¿no? Sí, claro, hay bayura de léxico, de te lo conoces a rodia. Puedes encontrar cosas muy, de asturiano, como una sebe o un carballo, pero también es interesante que aprendan
que aprendan vocabulario que vaya un poco más allá de lo que se da, por ejemplo, en lengua asturiana en las escuelas. ¿Un tiempo quizás un poco más complicado para el asturiano ahora o cómo lo ve? Son tiempos complejos siempre. Las palabras milenarias de una tierra, yo soy de los que pienso, soy bastante radical en la manera de pensar. Sí, soy profesor de español, de inglés y muchas veces también doy asturiano en el instituto. Con lo cual, yo soy de los que opino que tú tienes que tener como asturiano una base de léxico asturiano, por formación, como fue, por ejemplo, en Irlanda con el gaélico. Y después, ya que pasa a ser, pues nada, agarrarlo si quieres, y si no, pues agarrar francés o pues agarrar alemán. Pero eso está perdiéndose. Los niños y las niñas ya no tienen un léxico en asturiano, con lo cual estamos frañendo la conexión. No tenemos manera de entendernos. Yo no puedo hablar de una sebe si no saben lo que es una sebe. Algo tan básico como esto, pero un es en carballo. todo, no solo la lengua, también en la cultura. Se están haciendo mentes cuadriculadas y hay que, bueno, un poco como lo que invita el libro de Prao a dejar las pantallas, los móviles y mira y observa la naturaleza y el paraíso en donde vivimos. Sí, en este sentido yo también soy Juan Ramoniano, de Juan Ramón Jiménez, porque él tiene este verso famoso de alas y raíces, raíces y alas, y en realidad estamos dando ellos muchas alas, pero ellos damos raigaño. Y es perfecto, yo soy profesor de lingües y es perfecto que sepan inglés, que sepan alemán, que sepan francés, no males cosas en otros idiomas. Pero si no conoces las palabras milenarias de la tu tierra, y es analfabeto en asturiano, y eso ya es muy duro de asumir. Entonces sí, sabemos que hay partidos políticos que aboguen por esto, que aboguen por ser analfabeto. Pero bueno, yo como profesor de lingües lo que hago es decir, la copulativa y es siempre mucho mejor. Tú vete sumando palabras, porque no conozco ningún poeta que te ayude a despreciar las palabras, o que te enseñe a despreciar las palabras, sino todo lo contrario. Bueno. Me ha gustado esa frase, ¿no? No conozco ningún poeta que te ayude a despreciar las palabras. Raigañu, esa en raíz, ¿se consigue solo en la escuela? Quiero decir, ¿es suficiente la formación en asturiano, por ejemplo, en primaria? ¿O quizás hay que poner más por otras partes? Y no sé muy bien cómo, no sé si las familias o decíamos la sociedad, no sé cómo. Y toda la experiencia que la cuenca minera en Mieres, las familias ayuden mucho en este sen. Los guajes vienen con un asturiano bastante importante al instituto, conocen. Sí, casi después y el propio sistema el que otorga que puedan continuar estudiando asturiano, porque entonces ya te van a escoger entre papá y mamá, tienen que andar escogiendo entre francés y asturiano, entonces uno de los dos queda fuera, y ahí ya se corta esa conexión que ellos tienen con la lengua materna, porque no se considera una lengua materna sino una tercera o cuarta lengua, una asignatura. Sí. Sobre el libro, porque tampoco nos queda mucho tiempo, pero a mí sí me gustaría conocer cómo es el sistema de trabajo. Es decir, bueno, ustedes me imagino que ya se conocían, no sé si habrán trabajado antes también como editora, pero no como ilustradora. Entonces, yo les decía antes de la entrevista, no sé qué es primero, el huevo o la gallina, no sé si me imagino que serán primero el texto y después la ilustración. Generalmente sí, aunque no siempre, pero bueno, algún libro tenemos al revés, que fueron primero las ilustraciones, pero en este caso sí. Daniel vino con los poemas y con los textos y a partir, hablando con él y poniéndonos de acuerdo y viendo un poco la idea del libro que él quería que se reflejara, pues a partir de ahí fueron haciendo las ilustraciones. Sí, siempre fue una sorpresa muy agradable, porque yo en realidad había pensado en un Prao único, solo, que iba mudando a lo largo de las estaciones, y sin embargo cuando entregué el texto a Esther, ella con mucho tino imaginóse Bayura de Praos, como son en Asturias, son todos muy distintos. Entonces eso yo creo que ganó muchísimo. Hablamos los dos con lenguaje poético, él utiliza el léxico, las palabras, yo los colores, las texturas, pero los dos, la observación, la sensibilidad, el ritmo, la musicalidad, yo creo que está todo reflejado en el libro. Pues yo solo me queda darles la enhorabuena porque la verdad es que es un libro, a mí me ha parecido precioso y precisamente por lo que dice Esther, ¿no? Porque recoge mucha sensibilidad y a mí al menos me ha evocado a esos tiempos más jóvenes. Yo había apuntado, es un libro muy prestoso. Gracias. Es un libro muy prestoso. Enhorabuena. Gracias, muy amable.